Muy buenos días con todos, que Dios les bendiga grande, rica y poderosamente, doquiera usted se encuentre. Reciba nuestro fraternal saludo, no sin antes declarar las más grandes, ricas y sobreabundantes bendiciones sobre vuestra vida, familia, vuestro servicio a Dios, sobre su entrega a Dios. Que Dios lo sustente, Dios lo cuide, Dios lo bendiga. Dicho esto, hoy estaremos tratando un tema sobre la serie que venimos hablando, Hazlo como Jesús. Trataremos un tema que me parece muy importante, ¿no? Y que es de mucho cuidado porque nos ayudará a tener la madurez, las directrices y también nos ayudará a tener cuidado con la perspectiva de jamás blasfemar contra la persona del Espíritu Santo de Dios. Sí, el tema que estaremos tratando hoy entonces es la blasfemia contra la persona del Espíritu Santo. Y está en la Biblia, está en los Santos Evangelios y hay que tratarlo. Alguien tiene que tratarlo y nosotros lo vamos a hacer, ¿ok? Así que con esto en mente, por favor, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios, a orar también por sus familias, por sus seres queridos y amados, porque esto es justo y necesario también, ¿no? Un saludo cordial a todas las personas que a lo largo y ancho de nuestro querido Ecuador y del continente nos ven y de otros continentes también. Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga inmensamente. Así que aquí estamos en esta hora con una palabra de amor, con una palabra de fe, con una palabra de parte de Dios. Y por favor también suscríbase a nuestra página de Facebook que hace matriz para poder salir con las demás redes sociales, en Twitter, en Instagram. Enviamos también personalmente por WhatsApp y por supuesto nuestra página de YouTube, ¿no? Así que por favor se puede suscribir a nuestras páginas para que de esa manera usted reciba una lámina diaria de la palabra de Dios y también los domingos a partir de las 9 de la mañana, Ecuador continental, un mensaje de Dios para su vida. Oremos por favor. Nuestro Dios Todopoderoso, en esta preciosa hora, en esta preciosa mañana te damos honra, gloria, honor, alabanza y majestad a tu nombre y oramos, Señor, para que tus favores y tus misericordias nos cubran, nos ayuden, nos bendigan, nos guarden, nos protejan, Señor, y que la luz de Jesucristo y de su amor y su santa palabra, Señor, ilumine nuestras vidas, nos sustentes con tu presencia y con tu bendición. Señor, oramos por los enfermos, oramos por los débiles, oramos por los necesitados, oramos por aquellos que necesitan, Señor, la asistencia de tu amor, de tu espíritu, de tu poder, de tu presencia, Señor. Ayuda, guarda, cubre, bendice, Señor, ilumina y llena, Señor, con palabra y promesa de Dios para vuestras vidas. Señor, ponemos este tiempo en tus manos para que el favor y la gracia bendita de Jesucristo nos alumbre, nos guarde, nos sustente, nos ponemos en tus manos y aún, Señor, traemos todas nuestras cargas y nuestros pesares y toda cosa que es objeto de peso sobre nuestras vidas, las ponemos junto a la cruz de Jesucristo, de tal manera que el Señor nos ayude, nos cubra, nos bendiga y nos guarde poderosamente. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Por favor, no se vaya, continúe con nosotros en esta hora, en este momento que viene mucho más de Dios, mucho más del Señor y mucho más de su palabra justamente para su vida. Ya estamos aquí, somos Ministerio OPP, Oración, Palabra y Poder, y este es su servidor, Pastor Alberto, que no queremos hacer otra cosa, no tenemos otro objetivo, propósito en la vida que bendecir su vida, orar, cubrirle, y aún en la distancia, ¿verdad? Llamamos por teléfono, oramos por las personas
estamos pendientes para que el Señor sea derramando de su amor, de su poder y de su presencia. En esta serie maravillosa, Hazlo como Jesús, que no tiene otro objetivo que aprender justamente, ¿no?, en cuanto a las enseñanzas de Jesús y cómo Él lo hizo. Hoy, en este momento, de manera muy, pero muy especial, queremos hablar acerca de este tema que tiene que ver con la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y para ello, por favor, vamos a dar lectura al Evangelio según San Marcos, capítulo 3, y los versos del 20 al 30, que dice de la siguiente manera. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decía, este está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Mis queridos amigos y hermanos, hoy nosotros nos enfrentamos a una palabra de Dios, una palabra hermosa, una palabra fresca, pero una palabra que trae también una enseñanza y a la vez una confrontación también. Jesucristo estuvo inmerso en varias situaciones como estas, en diferentes ocasiones, las podemos citar, cuando les llamó y les dijo de todo a los escribas, saduceos y fariseos, ahí en Mateo capítulo 23, les dijo de todo realmente, ¿no? Fue firme el Señor. En otra ocasión, y como para nombrar una segunda, cuando habían hecho de la casa del Señor ventas y había de todo allí, cambistas, y habían hecho una casa de negocio, y el Señor, en el celo por precautelar la integridad de su casa y la santidad también de la sinagoga, pues los echó, comenzó a botarles lo que tenían, o sea, carácter firme del Señor. Manso y humilde de corazón, pero tenía la firmeza también del celo por la casa de Dios. Bueno, y con esto en mente, a modo de introducción, permítame por favor expresarle que este tema a veces no es tan fácil ofrecerlo, exponerlo, pero dice lo que dice. Y expresa claramente, siempre el Señor Jesús se le agolpaba a las personas, y cuando oyeron las personas que llegaban, algunos venían buscando de Él asistencia, sanidad, oración, y otros también querían apedrearle, prenderle, hacerle daño, ¿verdad? Esto sobre todo en los últimos meses de su ministerio se acentuó un poco más. Ahora, dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén, ¿no?, decía que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Miren, esta acusación malévola y sin fundamento de que el Señor Jesús, las sanidades, los milagros que hacía era por obra de Satanás, es decir, Belcebú, como se dice literalmente aquí, evidentemente no pasa ni la más mínima objetividad, ni tampoco pasa el más mínimo análisis. Y esto digo en razón de que eran los escribas, los saduceos, los fariseos,
que confrontaban continuamente con el Señor Jesús, ¿no? Se ve una situación adversa, ¿no?, de ellos para con el Señor Jesús. Pero miren, la palabra de Dios nos habla aquí que el Señor Jesús da una explicación y lleva a las personas también a una profunda reflexión, porque les dice, y habiéndolos llamado, les decía las cosas en parábola, que era una figura literaria para poder expresar a través de una historia y que puedan entender verdades de carácter espiritual, ¿verdad? Ahora, hay una expresión que les dice aquí el Señor. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Es imposible. No, el diablo no va a hacer eso de ahí. Entonces, Él les dice, si un reino está dividido contra sí mismo, el reino no puede permanecer. Entonces dice, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer, ¿no? Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Esto dando a entender que Él jamás de los jamases iba a estar de acuerdo y mucho menos aceptar la situación de que por un espíritu de Satanás Él echaba fuera demonios. No, definitivamente que no. Pero para que ustedes se den cuenta, ¿no?, esta denuncia malévola, sin ningún sustento de la palabra, ni mucho menos de las leyes de aquella época, pero que aún siendo el Señor Jesús, lamentablemente las personas no respetaban, ¿no?, como los escribas, fariseos y saduceos, no respetaban. Ellos trataban era de hacer daño a cualquier cosa y decían cualquier expresión que bien les venía a la mente en ese momento, como muchas personas el día de hoy expresan cualquier cosa con tal de dañar la vida, la integridad, el testimonio de las personas, ¿no? Y hay gente que es fácil identificarla de esa manera. Pero miren ustedes, claro, la reflexión es, si al Señor Jesús se la hicieron, ¿no?, si el Señor también tuvo que pasar por esas cosas, imagínense nosotros, personas insignificantes, ¿no?, siervos tan solamente inútiles porque hacemos lo que tenemos que hacer, cual expresión del Señor Jesús acerca del servicio. Mis queridos amigos y hermanos, el reino de Dios jamás estará dividido. La unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo están centradas en el cumplimiento de la palabra y para bendecir y edificar grandemente la vida de todas las personas, por muy sencillas que éstas sean. Y yo quiero decirles en este momento de que es el favor y la gracia de Dios lo que a nosotros nos debe acompañar. Y de hecho el Señor quiere acompañarnos siempre. Las personas a través de su diario vivir olvidan muchas leyes, no solamente que el Señor Jesús trajo en esos días, sino leyes del Antiguo Testamento, como no hablará falso testimonio contra tu prójimo, inventándose cosas, sacando cosas, quién sabe de a dónde, escarbando cosas de muchos años atrás que ni siquiera son ciertas, ¿no? Y se lo hicieron al Señor Jesús, se lo hicieron al Señor Jesús. Pero lo importante es que Dios no se está cerrando los ojos, no se está tapando ni la cara, y el Señor se da cuenta de cada cosa que pasa, de cada cosa que ocurre, ¿no? Por eso dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que éstas sean. Porque a veces la gran verdad es que el ser humano, de una u otra manera, ¿no?, rechazan las leyes de la naturaleza, los principios divinos y también las cosas que vienen de parte de Dios. Y Dios ha tenido mucho amor, mucha piedad, mucha misericordia realmente por todos nosotros. ¿Cuántas cosas Dios nos ha perdonado durante nuestra vida? Depende de la edad que usted tenga, que Dios ha sido tan bueno y que podemos mirar hacia atrás y darnos cuenta en todas estas cosas, cómo el Señor estuvo con nosotros y cómo el Señor nos ayudó, nos bendijo, nos iluminó, nos asistió con su poder y con su presencia, ¿no?
Es tan bueno y maravilloso nuestro Dios que uno puede ver y alzar los ojos al cielo con todo su esplendor, ¿no? Y darse cuenta de que es la gracia divina de Jesucristo la que nos ha cuidado, nos ha ayudado, nos ha sustentado y ha estado con nosotros aún en los momentos más duros, más difíciles, y nos ha ayudado. Y hemos avanzado y hemos caminado. ¿Saben por qué? Porque Dios sigue siendo Dios. Y por más que exista la maldad y la gente blasfeme contra el nombre de Dios, contra la persona del Espíritu Santo, Dios no va a dejar de ser Dios por aquello. Qué pena por las personas que no reconozcan claramente la necesidad de Dios, la necesidad del Señor. Y hay mucha gente que blasfemia de diferentes formas, mofándose del nombre del Señor, mofándose de los cristianos, haciendo caso omiso realmente a los principios, mandamientos y fundamentos de la palabra de Dios. La Biblia nos dice que, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, dice, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿A qué se refiere este pecado imperdonable? Bueno, se refiere justamente a blasfemar el nombre de Dios y rechazar la gracia de Dios, la gracia salvadora, salvífica de Dios para con nosotros. Yo no sé por qué las personas muchas veces se quieren especializar en rechazar a Dios, en rechazar su santo nombre. Si hemos leído, si hemos escudriñado, si sabemos, hemos oído, Dios ha llegado a nuestra vida a través de algún mensaje, de una palabra, ¿no? De algún folleto, de un audio, de muchas formas y maneras, de algún amigo, de alguna amiga, ¿no? El Señor nos ha hecho llegar el mensaje bendito de la palabra de Dios para que nosotros abramos nuestro entendimiento, nuestro razonamiento, nuestros ojos y busquemos en Jesucristo, ¿no? Miren, este pecado imperdonable tiene que ver con rechazar la salvación que solamente el Señor Jesucristo nos ofrece. Por eso en este momento te decimos, amigo, amiga, hermano, hermana, no rechaces la gracia de Dios. No rechaces la salvación que viene de parte de Dios. No rechaces la vida eterna. Busca a Dios, confía en Dios, cree en el Señor. Yo sé que hay personas que están orando por ti. Tal vez un hermano mayor, tal vez tu mamá, tu papá, un pastor, un hijo, un siervo de Dios. Hijos que están orando por sus padres. Padres que están orando por sus hijos, que ni siquiera saben a dónde están sus hijos. Pero es el momento, es el tiempo de Dios. Es la gracia bendita de Cristo Jesús que ayuda, que bendice, que redime, que abriga, que protege, que sustenta completamente. ¿Saben por qué? Porque para Dios no existe nada, absolutamente nada, que sea imposible. Y esa es la razón por la cual en este momento yo le digo, busque de Dios, busque del Señor, no se detenga. Inculque principios y valores cristianos en su casa, en su hogar, en su familia. Sí, la educación es una buena herencia, pero los principios divinos es la mejor, es la herencia, las herencias. Porque de qué vale que usted le deje buenos títulos, buen dinero a su familia, obviamente si está en posibilidad de hacerlo. Pero ellos no tienen principios ni valores, se van a malgastar, van a coger malos caminos. No queremos eso, no queremos eso. Busque a Cristo Jesús, en tanto que Él puede ser hallado y que usted jamás de los jamases blasfeme contra la persona del Espíritu Santo de Dios. El Señor Jesús llevó en su cuerpo en la cruz todas estas blasfemias, atropellos, maldiciones que pesaban sobre nuestras vidas, pecado que había en nosotros. Él lo llevó en la cruz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino que la Escritura dice por los de todo el mundo. Así que busquemos de Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar, para encontrar la misericordia de Dios y el oportuno socorro.
Este es el tiempo de Dios, es tiempo de salvación, es tiempo de bendición y soltamos una palabra de poder, soltamos una palabra del Señor, una palabra de salvación. Crea usted en Jesucristo para que sea salvo usted y toda su casa y toda su familia y todos sus seres queridos y amados. Es el tiempo y es el momento en que usted acepte y reciba a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Oiga, comparta la palabra de Dios. Abuelos, compartan la palabra de Dios con sus hijos, con sus nietos. Que les regalen un tiempito. No, así sea unos cuantos minutos y vayan al grano. Háblenle de principios y valores. La juventud está muy necesitada de Dios. Las familias también. Los hombres, las damas, los caballeros. Aún personas de la tercera edad que muchas veces están solos, ¿no? Pero usted puede permanecer bien ocupado en las cosas de Dios, como buen administrador del tiempo que Dios le da y de esa gracia bendita para poder ayudar y que otros reciban la gracia salvífica que solamente el amor y el poder de Cristo Jesús puede dar. Oremos en este momento. Y si usted no ha recibido al Señor Jesús, le invito a que usted reciba al Señor Jesús. Le predicamos la bendita palabra de Dios. Recíbalo al Señor. Y dígale: Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Entra a mi vida. Dame la luz que solo tu amor y tu presencia pueden alumbrarme. Sálvame, Señor. Ayúdame, Señor Jesús. Ilumina nuestras vidas y bendícenos, Señor, con toda bendición espiritual. Señor, cubre inmensamente nuestras vidas, cubre inmensamente nuestro corazón y que el poder y la autoridad de tu amor y de tu presencia, Señor, se derrame poderosamente sobre nosotros. Y ahora yo quiero orar por usted. Señor, muchas gracias por las personas que han hecho esta oración, que tú les bendigas grandemente. Oramos por los enfermos, oramos por los necesitados, oramos por las personas que tienen enfermedades catastróficas, cáncer, Señor, que tienen una leucemia, que tienen problemas con el hígado, con los riñones, con su páncreas, con su columna vertebral, con un derrame cerebral, con el corazón. Señor, que tu bendición y tu sanidad y que por tus llagas seamos nosotros sanados y curados. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tu gracia y tu diestra nos sustentan. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias por quedarse con nosotros hasta el final del programa, hasta estas instancias. Y por favor, suscríbase para que le lleguen las notificaciones a través de Facebook y le lleguen versículos claves y hermosos que sin duda le serán de mucha bendición y edificación. También nos puede seguir en nuestra página de YouTube todos los domingos a esta misma hora. Y si no lo puede ver tal vez a la hora, a las 9 de la mañana, Ecuador continental, pues lo puede ver después porque queda ahí el mensaje grabado, ¿no? Así que queda grabado tanto en YouTube como en Facebook, ¿no? Que Dios le bendiga grandemente, muchísimas bendiciones y le deseamos lo mejor, que tenga el día de mañana una semana tremendamente bendecida, ¿no? Muchas gracias, muchas bendiciones.